Vamos a conversar hasta ahora con Santiago Basabe, es catedrático, analista político. Santiago, gracias por acompañarnos. Bueno, este día se inicia con dos bajas en el gabinete, consejero presidencial Carlos Gijón y la ministra de Gobierno Alexandra Vela. Causas, saldos de la crisis política que vive el país. Sí, gracias Milton, buenos días a la teleaudiencia. Yo creo que la renuncia de la ministra Vela es muy clara. Tiene dos ideas fundamentales. La primera, hay dos grupos dentro del Palacio de Gobierno, unos a favor de la muerte cruzada y otros en contra. Yo estuve a favor de la muerte cruzada, dice la ministra, no he sido escuchada, le he generado malestar permanentemente a usted con esto, eso dice la sentencia, la carta más o menos, y por tanto me voy. He perdido esta batalla, creo que la muerte cruzada es lo que usted debía hacer. Se queda con el sector que cree que puede gobernar desde decretos, a través de eventualmente de una consulta popular. Eso en alguna medida clarifica el panorama dentro del Palacio de Gobierno, me parece, y ojalá sirva para que el presidente tenga una línea específica de qué puede hacer y qué va a hacer en el futuro inmediato. Y la otra que se mencionó, la del señor Gijón, ¿no? en el tema de comunicación, que ojalá esto sirva, no creo que para poner otra persona, sino para reordenar toda la estructura de comunicación del gobierno, que me parece no ha funcionado bien, no tiene una vocería única y específica, y ojalá esta salida sirva para eso fundamentalmente. ¿Se puede decir que la DP se baja del barco del gobierno de Lazo? La democracia popular. En alguna medida podrías decir eso, pero por otro lado, uno de los consejeros presidenciales importantes es Diego Ordóñez, se mantiene en funciones. Me parece que es una decisión más de la ministra como tal, seguramente por presiones del sector que está más cercano al presidente de la República, que evidentemente no era ella. Ella hizo precisamente acá en este lugar una declaración hace un par de días señalando que algunos legisladores de la izquierda democrática fundamentalmente no habían pedido absolutamente nada a cambio de los votos, y el presidente el día siguiente dijo exactamente lo contrario, porque el presidente ha dado 5 nombres de Pachacuti, pero no son solo esos 5 nombres. Con esos 5 nombres no se ganaba la aprobación de la ley. Ahí es Pachacuti e Izquierda Democrática. Esos dos bloques se necesitaban para aprobar. Entonces, de esos dos bloques seguramente vinieron los pedidos de parte hacia el presidente. Terminemos la parte del gobierno, porque ahora nombra a Francisco Jiménez, asambleísta de Creo, ex ruptura de los 25, cercano a María Paula Romo, como su nuevo ministro de Gobierno. Dividiría el Ministerio de Gobierno, lo dejaría en política y seguridad, y digamos, eso le daría más ejecutividad en el manejo de la crisis, sobre todo de inseguridad en el país, nombrando a Patricio Carrillo, comandante general de policía, como el nuevo ministro. Pero Jiménez en la política. Jiménez en la política, uno podría decir en principio fue de los actores más cercanos al gobierno, que no veía de mala forma, digamos, acercamientos con la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Esa podría ser una primera señal, que el gobierno gire en ese sentido, porque además, volviendo a la exministra Vela, ella dice, yo me he negado a cualquier tipo de acuerdo con sectores a los cuales los califica, pero evidentemente se refiere al correísmo. Si es que el gobierno está dando un cambio en la línea política, en su libreto político, con Jiménez, uno podría intuir que la cosa va por ciertos acercamientos eventualmente con la Revolución Ciudadana. Habrá que ver lo que venga en estos días, y dentro de este tema seguramente vamos a discutir. Hay un tema clave y decisivo que se instaló en la internacional, pero que se instaló en la política local de forma inexorable, que es la detención de Carlos Polit, que eso va a marcar un cambio radical, me parece, en la relación política entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Por qué? Porque Carlos Polit va a hablar. Sabe mucho. Sabe muchísimo y tiene la posibilidad de irse 100 años preso. ¿Y quiénes son los que tienen que tener en cárcel miedo? De los Estados Unidos. Bueno, ¿con quién trabajó? Eso es evidente. Entonces, por eso le convendría al correísmo hacer una alianza Por con eso Lazo. eventualmente le convendría a la Revolución Ciudadana tener cierto acercamiento, que no será público seguramente, de cara a bajar las tensiones y tratar de negociar este tema con los Estados Unidos y con Polit, porque la detención de Polit no es una casualidad ni es una coincidencia, cae exactamente en un momento político, en el caso ecuatoriano, donde hay una crisis muy fuerte, y me parece que ese tema va a ser fundamental en las negociaciones. Y en poquito tiempo se viene el tema Glass también, ¿no? Que podría ir a la casa. Ese es el otro tema. Hay varias cosas que están de por medio, ¿no? El caso de Alexis Mera también me parece que pero ya ahí gana más el correísmo que el presidente y ya está Lazo, muy cercano. Pues. Es que ganan los correístas, pierde Lazo. Es que tienen que ganar y perder mutuamente. El tema es cómo se va a dar ese balance, teniendo en cuenta otro hecho que es clave, que cada vez se acerca más la elección seccional.
alcaldes y prefectos. Y cómo se conformen los nuevos consejos municipales y los provinciales también va a generar una alteración en la relación política en la Asamblea. En ese sentido, me parece que esa declaración tan abierta del presidente de no a la Asamblea, voy a gobernar solo de forma tan tajante, no le hace bien a su propio gobierno, porque siempre es posible negociar con la Asamblea Nacional. Es que se cargó todos en contra, pues. Lo poco que le quedaba lo terminó minando, solamente le queda el bloque oficial. Sin necesidad alguna, porque uno tiene que tensionar, pero tensionar hasta donde se puede. Y si bien el gobierno va a poder trabajar a partir de decretos, lo cual me parece correcto, va a poder eventualmente pensar en una consulta popular, que me parece correcto también, y sobre todo que lo que debería hacer es trabajar en el territorio, en las provincias, en las ciudades, con recursos económicos que ahora tiene frente a tantas demandas. Claro, es que eso ha cambiado y eso tiene que ser todos los días. Inundaciones, fue a Balao, fue a la Tacunga, fue a la Maná, es decir, eso es lo que tiene que hacer. Fue el vicepresidente, es decir, se lo ve en territorio al presidente. Sí. ¿Hay ejecutorias, pero? Porque sí, hay presencia, hay dinero, el tema es, ¿hay ejecutorias? Yo creo que las ejecutorias es menos visible, al menos, porque me parece que no tienen un aparato de gente para hacer todo esto. Todo este trabajo del territorio. burocrático también, hasta para una emergencia se necesita un montón de cosas. Pero yo creo que el presidente ha cambiado en ese sentido en su posición y va él mismo directamente a entregar la obra, él mismo a resolver los problemas de la coyuntura, que para eso no necesita la Asamblea. O sea, sí puede el tema de gobernar hospitales. con el pueblo. Yo creo que puede gobernar directamente. ¿Tiene al pueblo? Yo creo que para tenerle al pueblo, el pueblo tiene que ver qué haces. Si es que el pueblo ve que no hay medicinas en el hospital, al pueblo no le tienes, pero si le ves al presidente entregando la medicina y resolviendo ese problema, el pueblo está ahí y observa. Mucha gente que es leal aún al expresidente Correa no habla de las grandes transformaciones, dice, antes yo, por ejemplo, para cobrar una pensión alimenticia tenía que hacer un trámite interminable. Con Correa lo hice de un día a otro. Eso observa y eso vota la gente. Entonces, yo creo que hay que tener una relación mucho más cercana con el pueblo sin que esto implique pasar por alto las instituciones, desde luego. Y ojalá el presidente cambie en ese sentido, porque ahí, vuelvo a repetir, la Asamblea no es necesaria. Y él puede de esa manera generar un poco más de cercanía popular. Pero para otras cosas sí necesita la Para Asamblea. otras cosas es indispensable la Asamblea. Decreto, no todo es normativa, regulación. Por supuesto. Porque además aún en el caso de los decretos hay una Corte Constitucional con amplísimos poderes en el país y una Corte que no sabemos bien cuál es su correlación político-ideológica ahora mismo. Salieron los 3 jueces más influyentes de esa Corte. Los 3 más, los que podían alar, en el mejor de los términos, a los votos de los otros magistrados, ya no están. Entonces, la Corte actual no ha tenido una decisión trascendental donde se pueda ver cómo hay la correlación de fuerzas. Y eso hay que tener presente para los decretos del presidente de la República. Ahora, la Asamblea no ha hecho todos los méritos para irse a la casa. Ha hecho méritos de esta Asamblea como asambleas anteriores. Me parece que hay mucha miopía también en la Asamblea Nacional. Tú observas, por ejemplo, a la Izquierda Democrática o a Pachacuti en esa idea de modificar el CAL, por ejemplo. Tú observas el CAL y dices, si tienes dos asientos la Izquierda Democrática, 2 asientos Pachacuti, ¿qué más vas a ganar? Es comprensible plenamente la del Partido Social Cristiano, que en eso tienen una visión política muy amplia, no tienen representaciones, conviene modificar eso para tener asientos. Es comprensible la de UNES, que tiene una persona y podría aumentar a 2 o 3. Pero Pachacuti y la Izquierda Democrática no podrían ganar mucho más. Y ahí me parece que hay un tema, no solo de todos los desafueros que ha tenido la Asamblea, sino también de una falta de visión política, de observar la política no en el cortísimo plazo, sino un poquito más allá. Fundamentalmente, me parece, de la Izquierda Democrática y de Pachacuti. Bueno, volvamos al inicio de todo lo que está ocurriendo con estos cambios. Francisco Jiménez va a ser posesionado en las próximas horas seguramente, a menos que pase algo y se cambie esta decisión. Francisco Jiménez fue el que, de alguna manera, no sé si fue un desliz, no sé si fue a propósito, al inicio del gobierno, planteó la posibilidad de este acercamiento con el correísmo. Luego fue desmentido, se pusieron molestos en su bloque, pero eso dijo. Y ahora que se rumora que podía haber un acercamiento con UNES, viene Francisco Jiménez. Es decir, como que se consolida todo lo que en principio se dijo. Se retoma el posible acuerdo del 14 de mayo del 2021. Yo creo que eventualmente puede pasar algo, no de forma tan abierta,
pero por ahí parece ser que van las aguas. Y a esto hay que agregar nuevamente, la detención de Polit no es una coincidencia y la declaración que tiene que rendir en las próximas semanas tampoco va a ser una coincidencia. Yo creo que el gobierno buscará oxigenarse de alguna manera, al menos en el corto plazo, a partir de esta relación que bajará las tensiones respecto a UNES. La exministra ahora Vela también ha dicho eso, ha dejado entrever eso. Yo no quise negociar, me voy. Seguramente van a poner a alguien que sí tiene más posibilidad de negociar con UNES, sobre todo. Y aquí está ya no hay que esperar mucho más, porque a las 3 de la tarde ya está convocando el presidente Lasso al Palacio de Gobierno para posesionar a las nuevas autoridades, que seguramente serán por lo menos los dos que sabemos: ministro de Política, de Gobierno, como no sé cómo se va a llamar el ministerio, y Ministerio de Seguridad Interior o de Policía, no sé cómo se va a llamar, pero más o menos tendrá esa característica. Y yo creo que esa es una buena decisión en el plano administrativo, porque el tema de seguridad es un campo enorme, vasto, muy complejo. Y hacer política en un país tan complejo como este, y al mismo tiempo la seguridad, me parece que era inmanejable para una sola cartera. El general Patricio Carrillo, ex comandante de policía, en los hechos de octubre del 2019 podría ser el ministro de Policía. Sí, dicen que es lo más probable, que es un general con mucho conocimiento en el tema de seguridad, con amplia experiencia en ese tema, muy bien observado dentro de la policía, pero evidentemente tiene el tema de haber estado en octubre del 19, que es un tema que sigue siendo candente, aunque ahora bastante menos a partir de las amnistías de la legislatura. Yo creo que en general esa es una buena decisión que descongestiona, y quizás la posibilidad de pensar en el Ministerio de Justicia para el tema de las cárceles, por ejemplo, es otra opción. ¿Eso implicará más inversión económica del gobierno? Sí, desde luego que sí. Pero en el plano público no se puede observar en función de la rentabilidad o la tasa de retorno que tengas. No, son inversiones que se capitalizan en el bienestar de la población fundamentalmente, y también se capitaliza en el sentido del apoyo a los actores políticos, que al final eso es lo que buscan, ¿no? Bien, Santiago, gracias por acompañarnos. Santiago Basabe, catedrático, analista político. Terminamos el programa, son las 7:57 y vienen las noticias locales. Buen día.